Hola, hola, hola. Ya me voy a conectar al Teams, me llego al Zoom para que no. Y aquí. Ay, perdón, ahora sí, Ahí está es. silenciado. Bien, muy buen día a todos y a todas, según donde se encuentren. Les quiero dar una cordial bienvenida en nombre de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe Placa y del Grupo de Trabajo Temático en Políticas Públicas, el GTT2, a esta cuarta y última sesión del ciclo de webinars que hemos denominado Camino a la COP30, repaso una hoja de ruta para la agricultura. Mi nombre es Felipe Castro, trabajo en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, y como siempre es un placer acompañarlos virtualmente en estas reuniones. Durante, bueno, ya los últimos meses, desde agosto, hemos estado recorriendo juntos un camino de aprendizaje colectivo sobre los principales temas de la agenda agrícola global. Comenzamos con los desafíos de la implementación del Acuerdo de Sharm el Sheikh, luego continuamos con las NDC 3.0 que se preparan para su nueva ronda de presentación este año. Seguimos con los mecanismos de articulación, valga la redundancia, ¿cierto?, entre el artículo 5 y el artículo 6 del Acuerdo de París, y hoy llegamos al tema de pérdidas y daños en la agricultura, un eje que refleja quizás como ningún otro los impactos más tangibles del cambio climático sobre los sistemas agroalimentarios de nuestra región. Es entonces que este espacio busca analizar de qué manera se puede participar significativamente en el nuevo fondo para las pérdidas y daños, cuáles son sus implicancias para el sector y cómo podemos también garantizar que las necesidades de las comunidades rurales estén plenamente consideradas en los mecanismos de respuesta. Antes de comenzar, como siempre, algunas instrucciones generales. Quiero pedir que mantengan sus micrófonos silenciados durante toda la presentación. Si tienen preguntas pueden escribir o inquietudes pueden escribirlas desde ya en el chat. Al final de las dos presentaciones que tenemos hoy habrá un espacio para el intercambio con ustedes. También les recordamos que este evento está siendo grabado y tanto la grabación como las presentaciones estarán disponibles en nuestro sitio web, que aprovecho de compartirles el enlace desde ya en el chat para que puedan visitarlo y no se pierdan tampoco las sesiones previas. Así que. Ah, em, bien, dicho esto, para dar inicio a la jornada, los invitamos a escuchar las palabras de bienvenida de la Presidencia de Plata a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, el MIDAGRI, mediante un mensaje grabado para esta ocasión. Bien, aquí corre el video. Un cordial saludo con todos ustedes desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú. Agradecemos a los participantes en este ciclo de webinars denominado Camino a la COP30, repaso de una hoja de ruta para la acción climática en la agricultura. Actividad que hoy culmina en el cuarto taller, enfocado en pérdidas y daños en la agricultura. Extiendo nuestro agradecimiento a los 13 panelistas que han compartido sus experiencias desde diferentes países, como Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Surinam y Honduras. Gracias también a los expositores, tanto del Centro Regional de Cooperación como de la FAO. La colaboración de ellos nos impulsa a seguir adelante desde la Presidencia de Placa. Los 4 eventos que hoy concluyen nos han ayudado a consolidar la vinculación de los países en la región y nos permitirán llegar mejor preparados y organizados a la próxima cumbre climática. Como Presidencia de Placa, para el MIDAGRI del Perú, es motivo de orgullo ver cómo, bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas, se ha puesto en marcha una iniciativa que responde a una necesidad muy clara: llegar a la COP30 mejor preparados, con capacidades fortalecidas y con mensajes sólidos desde América Latina y el Caribe. El camino por delante no es fácil, pero sí lleno de oportunidades. Trabajando juntos podremos demostrar que nuestra región no solo es vulnerable, sino también propositiva, innovadora y capaz de ofrecer soluciones inspiradoras para todo el mundo. En nombre de la Presidencia de Placa, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo con ustedes para que la agricultura de nuestra región
sea baja en emisiones, resiliente, sostenible y protagonista de la acción climática. Espero que tengamos una jornada muy productiva e inspiradora. Muchísimas gracias. Le agradecemos muy sinceramente al señor Orlando Chirinos por sus palabras, al Midagri de Perú por preparar este mensaje y por el liderazgo que han estado ejerciendo durante este periodo como presidencia al frente de la CAP. Bien, entrando de lleno al tema que nos convoca hoy, recordamos que prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociadas al cambio climático se ha convertido en el tercer pilar de la política climática global dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Hablamos de aquellos impactos residuales que van más allá de lo que puede resolverse mediante mitigación y adaptación, es decir, aquellos límites de los mismos límites de la resiliencia de nuestras comunidades rurales y sistemas agroalimentarios. Es por eso que tanto los fenómenos de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar o la acidificación de los océanos, como también los eventos extremos, dígase sequías, inundaciones, incendios y tantos otros, están suponiendo una carga y un costo cada vez mayor, especialmente para los países que están en desarrollo. Algunos cálculos de las últimas 3 décadas revelan que el costo real de la crisis climática sobre la producción de alimentos y el bienestar de los pequeños productores está en aumento y se ponen en crisis actualmente. Pero junto con las pérdidas económicas también están las pérdidas no económicas. Hoy hablaremos de eso también, eh, desde lo más importante, vidas humanas, patrimonio cultural, biodiversidad, servicios ecosistémicos y conocimientos tradicionales. Son solo algunos de los impactos que se sienten en el tejido social y en la identidad cultural, y también, por supuesto, en la seguridad alimentaria de nuestras comunidades rurales. Frente a estos panoramas, es que el abordaje de pérdidas y daños evoluciona rápidamente dentro de la Convención y con nuevos mecanismos técnicos y financieros que abren al mismo tiempo oportunidades para fortalecer la resiliencia en el sector agroalimentario, también desafíos. Y la FAO tiene un papel clave de acompañar a los países en este proceso, generando conocimiento, asistencia técnica y el apoyo a políticas públicas. Y es en este contexto que me complace presentar y darle la bienvenida a Maki Yoshida, especialista de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO, con sede en Roma, quien presentará una visión general sobre el marco internacional de pérdidas y daños, sus principales hitos bajo la Convención Marco y el trabajo que viene impulsando la FAO para apoyar a los países. Maki, muchas gracias por estar conectada. Em, por favor, cuando quieras, presenta tu pantalla. Sí. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maki Yoshida. Soy especialista de cambio climático desde la sede de la FAO, Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente. Y voy a dar una pequeña presentación sobre un panorama de pérdidas y daños bajo la convención. Voy a compartir mi pantalla. Espero que eh, se ve mi pantalla bien. Ok, Sí, ok. Sí, voy a dar un poco de contexto sobre pérdidas y daños bajo la Convención del Cambio Climático y también con relacionado a los sistemas agroalimentarios y también voy a presentar un poco qué estamos haciendo desde la FAO sobre pérdidas y daños. Y empezando de la definición, qué significa pérdidas y daños. Según la convención, pérdidas y daños quiere decir los impactos negativos del cambio climático que exceden los límites de la adaptación y son causados por eventos inicio lento y fenómeno metodológico. Y eso quiere decir es pérdidas, daños y es diferente de la adaptación ni de la mitigación del cambio climático. Son los dos áreas más tradicionales bajo la convención, pero pérdidas, daños es el impacto negativo que no se puede evitar el impacto desde la mitigación y adaptación. Y como esta figura se ve
Cuando hablamos del pérdida de daños, muchas veces se refiere a evitar y minimizar y responder los pérdidas de daños. En la fase de evitar los damage a pérdidas de daños, muchas veces se refiere como mitigación de cambio climático para reducir emisiones de gases efectos gases invernaderos y también preparación, anticipación, acción climática. Y después de esta fase se viene como minimizar pérdidas de daños. En muchas veces esta fase se refiere como adaptación, como capacidad adaptativa o tecnológica, financiera, ecológica, cultural, como acción anticipatoria. Pero también aún esas acciones, mitigación y adaptación, también hay unos riesgos residuales que no se puede evitar los impactos negativos de cambio climático. Y cuando se ocurre desencadenante climático, como según por eventos externos o inicios lentos, como en caso de tormentas, tifones, ciclones o sequía o inundaciones, hay como un impacto grande, ahí se ocurre pérdidas, daños. Y aquí viene cómo responder estos impactos negativos para cómo responder pérdidas, daños. Y para abordar pérdidas, daños, también hay un mecanismo de respuesta humanitaria o fondos para reconstrucción o apoyo de reubicación, un programa de sustentabilidad o protección social, pero hay también cómo complementar o coordinar con otros fondos climáticos. Y aquí viene el mecanismo de pérdidas y daños bajo la Convención de las Naciones Unidas. Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas, para abordar pérdidas y daños, hay dos mecanismos grandes. Uno es mecanismo de pérdidas y daños, como en inglés se dice Warsaw International Mechanisms, Mecanismo Internacional de Varsovia, y ahí bajo ese WIM hay comité ejecutivo, se quiere decir EXCOM, se da una orientación políticas. Y también hay Red de Santiago, se creó en 2019, hay un nuevo mecanismo para dar asistencia técnicas a las comunidades y a los países. Y también hay otro mecanismo, es el mecanismo financiero. Hay un nuevo fondo para responder a las pérdidas, daños y también se estableció el 2023. Y hoy también tenemos una presentación, nos alegra mucho tener a Elena, que también representa de la Junta del Fondo, que habla también sobre últimas noticias que está pasando este nuevo fondo. Pero hoy yo voy a hablar un poco más, un resumen más panorámica general de este mecanismo de pérdidas, daños. Y aquí tenemos una hoja de ruta que cómo está desarrollando este tema pérdidas, daños. Y primero, como la discusión de pérdidas, daños se entra formalmente en la convención fue como 20 años atrás, en 2007, principalmente por las islas pequeñas que está afectado mucho por el impacto del cambio climático. Pero desde ahí, en el ámbito de la negociación, había muchos discusión y negociación cómo incorpora este tema en el marco. Y así se tardó mucho para concretizar pérdidas, daños, el concepto formalmente en la convención. Y 2013
se estableció el mecanismo de internacional de Varsovia y se apoya para desarrollar orientación de políticas. También tiene grupo de expertos para dar una orientación sobre Sloan Set Event. También hay 5 grupos, expat groups, también movilidad humana, comprehensive risk management, se da una guía para orientación política. Y después, de 2019, en la COP25, se creó Red de Santiago para dar asistencia técnica, una bolsa de 250 miles para para desarrollar capacidades de las comunidades y de los países sobre pérdidas de daños. Y después de esa creación de la Red de Santiago, la discusión de pérdida de daños más rápidamente se está avanzando bajo la convención. Y 2022, 3 años atrás, ahí fue una decisión más histórica para crear el nuevo fondo y establecer nuevos arreglos de financiamiento del fondo para responder a pérdidas de daños. Y después, un año atrás, 2020, después, 2023, hace 2 años, la Junta del fondo está discutiendo para cómo operacionalizar el fondo, adaptando las políticas gubernamental y también la primera fase del fondo. Y hace 2 semanas, no, la semana pasada había séptima reunión de la Junta. Ahí se adaptó como operacionalizar en la primera fase. Se llama Barbados Implementation Modalities. Es primera fase este año y próximo año hasta 2026 para dar inicios a primeros fondos para los países y se decidió también lanzar primera convocatoria de las propuestas en la COP30. Así que la oportunidad para presentar cómo avanzar este tema, ahorita creo que estamos en buen momento, cómo prepararnos para este nuevo ámbito de pérdidas de daños. Y en términos de los sistemas agropecuarios como la FAO, estamos también dando unos análisis. Figuras claves también incluye que hemos publicado el primer análisis sobre pérdidas de daños en los sistemas de agricultura. También eh, hemos descubierto en la publicación 3,8 billones de dólares pérdidas de producción agrícola y ganadora causa desastres y también una pérdida promedio anual de 123 millones de dólares. Y se quiere decir que la agricultura es el sector más perjudicado y los países reportan también en sus índices. Y también viendo otros sectores, el ámbito agrícola también absorbe como un cuarto de impactos por desastres. Y pérdidas daños, como Felipe decía, tiene 2 tipos de pérdidas daños. Uno es económico, más simplemente como pérdidas cultivos y ganados y reducción de rendimientos o productividad o disminución de stocks pesqueros, daños en infraestructura y propiedades o aumento de costos en plantación, control de plagas. Esta es como se puede medir con valor de Modena.
Y otro tipo de pérdidas, daños, quiere decir no económicos. Y creo que este tipo de pérdidas no estamos tan muy reflectado en otros fondos climáticos. Y creo que este nuevo fondo y Red de Santiago está para apoyar a los países como abordar este tema. Y este pérdidas no económicas quiere decir como no solo se puede medir con valor de moneda, pero también como pérdida de vidas o impacto de salud o también bienestar o inseguridad alimentaria, de nutrición, movilidad humanas son los temas más importantes y se afecta también los medios de vida directamente. Y sobre todo hablando de los sistemas de agricultores, los productores pequeños son los personas que más afectadas por impacto de cambio climático y creo que es importante cómo hablar con estas pérdidas no económicas. Es creo que muy importante y muy una área muy importante y innovadora y incorporar estas pérdidas en nuevos fondos y también cuando los países desarrollan unas políticas nuevas o programa, creo que es importante incorporar estos puntos de vista. Y últimamente yo voy a hablar un poco más como desde la sede, como la FAO estamos trabajando sobre pérdidas de daños. Y tenemos tres pilares que estamos trabajando. Uno es la generación y conocimiento y apoyo a las políticas. Estamos haciendo unos análisis y construcción de conocimiento científicos, trabajando con la IPCC y también estamos contribuyendo a los trabajos de EXCOM. También estamos analizando NDCs o NAPS, National Adaptation Plan, y BTR. Los países voluntariamente se puede incluir los análisis en sus nacional planes. Estamos también haciendo informe cada 2 años para medir los impactos de los desastres en la agricultura y seguridad alimentaria y mejorar la evaluación de los riesgos. Y otra área es asistencia técnicas. Estamos pensando cómo apoyar a los países a través de esta red de Santiago, mecanismo de asistencia técnica y también otros mecanismos que tenemos la FAO a nivel nacional o regional o global para dar unas capacidades a las oficinas y los países y cartera más amplia e integrada de solución técnica para gestionar los múltiples riesgos. Y otro área es viendo estas dinámicas que estamos desarrollando, cómo apoyar a los países y a las comunidades afectadas por el cambio climático a través de fondo para responder a las pérdidas y daños y para complementando respuesta humanitaria y riesgo de reducción de riesgos y resiliencia. Y esto desde la sede estamos trabajando, estamos desarrollando directrices técnicas que estamos ahora desarrollando un borrador. Y el objetivo de este nuevo análisis es proponer un enfoque práctico y una herramienta para servir a los países y cómo evaluar pérdidas, daños económicos y también como de no económicos. Y eso se puede, particularmente aquellos causados por eventos meteorológicos extremos y también fenómenos lentos. Y este sería el primer volumen y estamos pensando hacer una serie de publicación. Y el primer volumen estamos pensando para lanzar primeros
primeros meses de 2026, próximo año. Y también cuando se está listo el borrador, estamos también pensando para dar una revisión, consultas con ustedes y para sí, entonces creo que sí, sería un buen momento cuando los países se preparan las propuestas y en nuevas oportunidades ante la Santiago Network y el Fondo de Responder Pérdidas Daños. Y últimamente aquí tenemos unos mensajes claves como los sistemas agroalimentarios es muy relevante con este tema de pérdidas de daños. Y según este análisis por Climate Policy Initiative, hay un dato, se dice que entre los financiamientos climáticos, solo alrededor de 4% del financiamiento climático se destina para los sistemas agroalimentarios. Pero hemos hecho que los sistemas agroalimentarios son los más afectados por la pérdida de daños y está absorbando un cuarto del impacto económico de los desastres. Y esto quiere decir que tenemos que más bien incorporar los sistemas agroalimentarios en las acciones climáticas y financiamiento climáticos. Y para dar eso, creo que es importante fortalecer capacidades técnicas y también acceso a los financiamiento a través de la red de Santiago y el Fondo de Responder a Pérdidas y Daños. Y también eso es esencial para los países que puedan proteger los sistemas agroalimentarios. Y sí, creo que eso es todo para mi presentación. Y sí, creo que voy a pasar las palabras a Elena, que habla las últimas noticias de la reunión de la Junta del Fondo de Responder para de pérdidas daños. Muchísimas gracias, Maki, por tu presentación. Primero que todo, por conectarte siendo tan tarde de noche para ti. Y, y no, principalmente por esta presentación tan completa que nos ayuda a entender cómo el tema de pérdida y daño ha pasado a ser un concepto, o sea, ha pasado de ser un concepto emergente a ya un componente estructural de la acción climática. Y bueno, también por mostrarnos cómo la FAO está contribuyendo a traducirlo en herramientas concretas para los países. Em, Pasamos ahora de una mirada global a la experiencia nacional, más bien, con un caso muy relevante en la región, ya lo estuvo anticipando Maki. Eh, Desde Honduras nos acompaña Elena Pereira, asesora senior en financiamiento climático con más de 15 años de experiencia en cambio climático, desarrollo de proyectos y cooperación internacional. Cuenta con también una maestría en finanzas de carbono de la Universidad de Edimburgo y durante los últimos 5 años Elena ha estado representando a Honduras y a la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, la AILAC, como negociadora líder en financiamiento climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Actualmente, Elena es miembro de la junta directiva del Fund for Responding to Loss and Damage, el FRLD, Fondo para la Respuesta a la Pérdida de Daño, y está en representación también de Latinoamérica y el Caribe en ese espacio. Elena nos compartirá la visión y los avances del país en torno al fortalecimiento de sus capacidades para acceder al financiamiento climático y atender a las pérdidas en la agricultura. Elena, muchas gracias por conectarte, por estar aquí con nosotros y bueno, te cedo la palabra para tu presentación. Muchas gracias, Felipe, por la introducción y gracias, Maki, por esas palabras, esa presentación que hiciste. Creo que es un buen comienzo a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y pues esta presentación que les voy a compartir ahora sobre el fondo, propiamente el Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y Daños, de un fondo de la cual yo formo parte de la junta directiva. Si me permite, me confirman, por favor, si logran ver la presentación.
Ahí se ve en pantalla completa, Elena. Pantalla completa, perfecto. Ok. Entonces, bien, el fondo, un poquito de contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Le voy a dar un poco el contexto del fondo. Le voy a hablar un poco de la fase inicial, esta fase que comentó Maki, que se llama, es una fase que se lanzó en la 5ª reunión del fondo en este año en Barbados, y por eso se llama el Barbados Implementation Modality. Le voy a dar un poco el contexto de qué es propiamente el Barbados Implementation Modality, el rol que juegan las autoridades nacionales designadas. Ahora, justamente en la reunión que se tuvo la semana pasada, la 7ª reunión de este año, bueno, la 7ª reunión que se celebró la semana pasada de este año, este mes, se tomaron ya ciertas decisiones para hacer operativo el BIM propiamente. Esas son las siglas oficiales o el apodo oficial del Barbados Implementation Modality. Y luego el llamado a presentar propuestas que mencionó Maki, y los siguientes pasos que va a tener el fondo en el próximo año. Entonces, en ese sentido, para un poco el contexto, el nombre oficial, como ya lo he mencionado, es The Fund for Responding to Loss and Damage. Y parece mentira, pero la R minúscula en responding no es un error, ese es el nombre oficial. No obstante, las iniciales en mayúscula, todas son mayúsculas, ¿no? Pero la R es minúscula. El fondo para responder a las pérdidas y daños. Es una historia larga, no tiene ningún sentido contarles el por qué. Bueno, el fondo se estableció en la COP27 en Sharm el Sheikh. Se estableció en un contexto se establecieron nuevos arreglos de financiamiento, entre los cuales existe el fondo. Entonces, el fondo existe en una arquitectura de financiamiento para las pérdidas y daños, que es el actor central, el actor clave en un mundo de arreglos financieros que existen de diferentes tipos, ¿no? Y luego el fondo, o sea, eso establece en la COP27, en el 2022, luego en el 2023, existe todo ese año un proceso de un comité de transición que está encargado de básicamente darle forma a lo que va a ser el fondo. Y es en ese momento, en el 2023, que se establece o se llega a la COP28 para hacer operativo el fondo propiamente. Se crea el instrumento de gobernanza del fondo, y se crea la junta directiva, en esencia. Entonces, en el 2024 ya se funda, ya se crea propiamente la junta directiva. El año pasado fue un año de mucha labor de sentar las bases del fondo. Entonces se selecciona al país de Filipinas como el país sede de la junta directiva. Es el país, por un proceso de concurso abierto que se hizo, se seleccionó, y es el país que le dio la personería jurídica a la junta directiva para que luego fuera la junta quien luego firmara los acuerdos con el Banco Mundial, porque el Banco Mundial es el sede de la Secretaría del Fondo. Entonces, muchos conocemos la estructura tal vez del Fondo Verde del Clima, donde la Secretaría y el país sede es en Corea del Sur, y todo está en Corea del Sur. El Fondo para Pérdidas y Daños no es así. Entonces, tiene su secretaría dentro del Banco Mundial, como de forma interina por 4 años. Y al igual que el Banco Mundial, sirviendo como fideicomisario del banco, ¿no? De los fondos. Y Filipinas como el país sede de la junta directiva. Se selecciona también el año pasado al primer director ejecutivo, es el señor Ibrahima Sheikh Dion, de Senegal, y desde el mes de noviembre pasado está sirviendo como su primer director ejecutivo. Bien, entonces eso fue un resumen corto de lo que pasó el año pasado. En este año, en el mes de abril, en la reunión 5ª, se lanza la fase inicial del fondo para hacer operativo el fondo, ¿no? Entonces es una fase en la que se designan $250 millones
para estos primeros años, 2025-2026, que esta cifra son de todos los compromisos o todas las promesas de aportes que han hecho los países desarrollados y otros países en el mundo en desarrollo que han hecho como compromisos para el fondo. Ese es el monto que se contaba con eso al momento. Se espera que para la octava reunión, o sea, en el mes de abril del 2026, ese monto de 250 se revise y se aumente en función de nuevas contribuciones que están entrando al fondo. Entonces, pero inicialmente son 250 millones de dólares para esos 2 años, de los cuales se van a presentar o a aprobar proyectos en un rango de entre 5 y 20 millones de dólares por actividad, por proyecto, por programa, que sean sujetos a criterios de financiamientos que justamente fueron aprobados la semana pasada en la séptima reunión. Se espera que este periodo del Barbados Implementation Modality sirva de un periodo inicial como prueba de los enfoques operativos de cómo el fondo va a desarrollarse e implementar luego las políticas en paralelo de cómo va a funcionar en el largo plazo el fondo. Entonces espera que sirva mucho de un periodo de lecciones para poder establecer ya las políticas a largo plazo del fondo propiamente. ¿Cuáles son los principios y un poco el alcance del BIM y del fondo propiamente? Pues espera que el fondo apoye intervenciones o proyectos que vengan con un enfoque desde abajo hacia arriba, ¿no? Un enfoque bottom-up, un enfoque que sea dirigido por los países, o sea, que sea country-led, y que sea country-owned, que los países se apropien de los proyectos, de todo el proceso. Y estos proyectos, estas propuestas, tienen que promover y fortalecer respuestas nacionales ante pérdidas y daños. Y esto incluye también mediante el fortalecimiento de sistemas nacionales que ya puedan existir o que se quieran crear, y que incluyan la participación efectiva de actores relevantes, en particular personas y comunidades en situaciones vulnerables al clima. Ese es los principios sobre los cuales se estableció el fondo y se establece también el BIM. El BIM pues va como tal, como un manejo del portafolio de proyectos propiamente, va a financiar actividades o iniciativas que representan todo el alcance que tiene el fondo. Es decir, que sea representativo de todos los tipos de pérdidas y daños y de diferentes regiones, ¿no? También. Entonces, en la medida que el fondo reciba propuestas, se va a asegurar que el portafolio de propuestas que se vayan aprobando inicialmente, como lo que se quiere es que el BIM sea una etapa de aprender, de lecciones. Queremos que exista una amplia gama de los diferentes tipos de pérdidas y daños que se puedan financiar. Entonces, no todos van a ser agricultura, no todos van a ser migración o todos van a ser eventos extremos. Queremos que sea una etapa en que efectivamente probemos un poco de todo lo que el fondo puede ofrecer para financiar. Entonces eso incluye eventos extremos, eventos de desarrollo lento, pérdidas económicas, pérdidas no económicas, proyectos de recuperación propiamente, de reconstrucción, de rehabilitación, etcétera, ¿no? Esos son los tipos de proyectos que el fondo va a querer tener un portafolio diverso. Entonces, como les mencionaba, se busca también que toda la gama de intervenciones y de proyectos asegure una representación balanceada geográfica y de diferentes contextos, ¿no? Entonces, que existan suficientes proyectos que se aprueben de América Latina, de África, de Asia, de los pequeños estados insulares, de los países menos adelantados, o sea, los SIDS y los LDCs, que esté todo en un contexto balanceado.
En la medida de lo posible, estos proyectos buscan la participación del sector privado, no para que el sector privado sea quien sea quien presente las propuestas propiamente, pero sino de los países en una manera, como les digo, de abajo hacia arriba, y que sea el país que se apropie. Si es voluntad del país que la propuesta involucre al sector privado, lo puede hacer, pero no es una obligación, no es un requisito previo, pero sí se espera o se promueve que si el país lo quiere hacer, lo involucre al sector privado a nivel nacional, regional, etc. El fondo, la Junta también, como parte del instrumento de gobernanza, tuvo que definir un porcentaje mínimo de asignación de recursos para los pequeños estados insulares en desarrollo y para los países menos adelantados, ¿no? Los CIDS y las LDCs. Eso fue definido en la 5ª reunión en abril, y ese porcentaje se definió en un 50% que se va a alocar para estos 2 grupos de países. Este sistema de asignación de recursos, como les digo, es sobre el manejo del portafolio total de todos los proyectos. También debe evitar una sobreconcentración del apoyo en un solo país, en grupos de países o en regiones, ¿no? Queremos que la asignación de recursos sea balanceada a nivel de todas las regiones y de los tipos de pérdidas y daños también. ¿Cuáles son los instrumentos que se esperan y las modalidades de acceso para esta fase del fondo? Esta fase inicial, todas las intervenciones que se realicen a través del BIM van a ser por medio de subvenciones o grants. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento que al momento permite utilizar o permite el Banco Mundial como fideicomisario del fondo. Sí va a llegar un momento en el que el fondo va a poder utilizar otros instrumentos financieros, pero por el momento solo se van a hacer en función de grants. Existe también una función de modalidad de acceso que tiene este fondo que no tiene ningún otro fondo, que es el acceso directo mediante apoyo presupuestario directo a los gobiernos nacionales. Ese es un instrumento financiero, una modalidad de acceso nueva. No lo han visto en otros fondos. Lo conocen más los ministerios de Hacienda de los países cuando lo hacen directamente con el Banco Mundial o con algún banco multilateral. Esta es una modalidad que todavía el fondo o la Junta tiene que terminar de definir los procesos o cómo va a ser ese proceso, pero sí va a ser una de las funciones bandera, digamos, o distintivas que tiene este fondo para ofrecer a los países. Y estas intervenciones también, las propuestas pueden hacerse en colaboración con estas otras entidades que forman parte de lo que les mencioné al principio, que es la arquitectura de los arreglos financieros, ¿no? The funding arrangements. Puede llamarse un Global Shield, puede llamarse ayuda humanitaria, puede llamarse vaya, se me fue, el foro de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo el fondo o estas propuestas vienen a ser complementarias a estos otros arreglos financieros, ¿no? Para que no se cree duplicidad, para que no se cree duplicidad en esfuerzos, en recursos, sino es cómo llenamos ese vacío que existe. Eso va a ser lo distintivo de este fondo y va a ser como una parte de la elegibilidad de las actividades que se van a presentar. Bien, eso fue como a la 5ª reunión, pero en la 6ª reunión fue importante porque es una reunión donde se publicaron o se decidieron las directrices para que los países en desarrollo designen a una autoridad nacional designada o a un punto focal nacional que va a ser quienes son los responsables de presentar todas las solicitudes de financiamiento ante el fondo. Entonces, así sea una solicitud que venga, que la prepare directamente el país y lo quiere hacer, por ejemplo, a través de apoyo presupuestario directo y lo quiere hacer a través de sus entidades nacionales
o si la quiere hacer a través de una entidad de Naciones Unidas, o si la quiere hacer a través de algún banco multilateral. No importa quién sea el implementador de los proyectos, siempre esas tienen que ser presentadas por el NDA ante el fondo. Ese es parte de ese proceso de country-owned, country-led del fondo. Entonces, en la presentación que me imagino que se le va a compartir, pero en ese link es un hipervínculo a donde está el link donde los países pueden ver la información para el proceso de cómo tienen que reportar o presentar ante el fondo quiénes son la autoridad nacional designada. Que eso deberían hacerlo lo más pronto posible, porque ya se viene el llamado a las propuestas y son estas entidades que van a presentar o van a hacer el enlace para eso ante la Secretaría del Fondo. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Pues justamente la Junta Directiva aprobó ya los criterios iniciales de financiamiento de los proyectos y los programas y aprobó el ciclo inicial de los proyectos, ¿no? Todas las fases que debe seguir un ciclo de proyectos. Adoptó también las modalidades para hacer que todas las entidades que habían sido acreditadas ante el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como el GEF, todas estas entidades para que puedan ser reconocidas como para el fondo, como entidades que puedan ser implementadoras o acreditadas ante el fondo. Porque el fondo como tal no cuenta, o por lo menos por ahora no va a contar con un proceso de acreditación. Se va a basar en función de los procesos de acreditación que tengan estos otros fondos y luego que cumplan una serie de criterios que el fondo ha adoptado, que en este momento, en principio, toda entidad acreditada por estos tres fondos puede optar a ser acreditado o reconocido por el fondo. ¿Cuál es el paso luego que sigue? Entonces, lo importante es que luego, porque ¿quiénes están ahí, no? Lógicamente están las agencias de Naciones Unidas, están los bancos multilaterales, los bancos regionales que han sido acreditados para esos fondos, pero también están las entidades nacionales. Los países y las entidades nacionales han hecho muchos esfuerzos, grandes esfuerzos, por ser acreditados a estos tres fondos. Y son procesos extremadamente complejos por los que pasan, ¿no? Entonces, se hizo una lucha fuerte para que estas entidades pudieran ser objeto de ser reconocidas también dentro del Fondo de Pérdidas y Daños. Pero lo que sí es importante, como es ese espíritu que también nace en el que se espera que exista el Fondo de Pérdidas y Daños también, o el Fondo para las Respuestas ante Pérdidas y Daños, es que los países siempre sean quienes se apropian del proceso. Entonces, si bien, pongamos, existe una entidad X en Honduras, por ejemplo, que está acreditada a algún fondo, entonces la Secretaría tiene que abocarse a la Autoridad Nacional designada para que el NDA confirme que quiere que esa entidad X sea reconocida ante el Fondo de Pérdidas y Daños. ¿Y esto por qué es importante? Porque puede que de repente exista alguna entidad que haya sido acreditada a cualquiera de esos otros tres fondos que el país considere que no es apropiada para atender a pérdidas y daños. Entonces, solo es un proceso sencillo que no requiere más de un ok del país para decir, sí, esa entidad nacional que ha sido acreditada al Fondo Verde del Clima, por ejemplo, también quiero que sea reconocida para el Fondo de Pérdidas y Daños. Ese va a ser como un paso que se va a dar para que el país también esté consciente y que sea parte de ese proceso siempre que el país sea quien designe a sus entidades. Y bien, entonces ahora en la COP30, ya habiendo establecido los criterios y las actividades que van a ser elegibles, se va a lanzar
un llamado a propuestas, a presentar propuestas, que va a estar abierto inicialmente por un periodo de 6 meses a partir de la fecha en que se lance el llamado, ¿no? Cada país solo puede presentar una propuesta. Entonces, sí, es importante que los países pues designen bien quién quieren que sea la entidad que va a presentar la propuesta o que va a ser la implementadora, porque solo es una, solo van a poder presentar una propuesta inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Pues son fondos supremamente limitados, 250 millones estamos hablando, y si van entre un rango de 5 y 20 millones cada propuesta, pongamos que de eso van a salir entre 15, 17 propuestas que van a ser seleccionadas en esta primera fase, ¿no? Entonces, los países se llaman a que prioricen las propuestas que quieren presentar y lo pueden hacer de forma nacional, o sea, un país que presente una propuesta para ellos o un grupo de países que quiera presentar una propuesta regional. eh, Solo que si la propuesta se presenta como grupos de países, como les digo, siempre tiene que ser la autoridad nacional designada quien comunique y envíe la propuesta. Entonces, si es una propuesta regional, cada NDA de cada país tiene que hacer esa comunicación de esa propuesta a la Secretaría. Esa va a ser la forma de comunicación siempre. Fue una solicitud que se le hizo a la Secretaría también, porque ¿qué sucede? Es un fondo nuevo, con nuevos instrumentos, con nuevas modalidades de acceso y nuevos tipos de proyectos que se van a presentar, porque no están buscando que se presenten, como decía Maki, ¿no? El pérdidas y daños es donde ya sobrepasamos el límite de adaptación. Entonces, no son proyectos de adaptación los que se espera que se presenten, ¿no? Entonces, la Secretaría del Fondo tiene que desarrollar una serie de webinars, de talleres con los NDAs para dar a conocer el fondo, para que den los detalles del llamado a propuestas, que expliquen todos los tipos de actividades que pueden ser sujetas o objeto a ser presentadas o que sean elegibles, cuáles son los criterios de financiamiento, o sea, esos criterios sobre los cuales van a ser evaluadas las propuestas, y que expliquen el ciclo el ciclo de las propuestas, no el ciclo de financiamiento. Desde cuántos días para presentar una propuesta, luego todos los procesos de revisión, etc. Y lo que es supremamente urgente como les digo, imperativo es que los países empiecen a comunicar a la Secretaría los datos de la Autoridad Nacional de Cine o sus puntos focales también. Eso es urgente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, muchos, pero de los más urgentes o de los más apremiantes para el próximo año, la Junta Directiva tiene que elaborar el proceso mediante el cual los países van a poder hacer uso del acceso directo mediante apoyo presupuestario a través de las entidades gubernamentales, ¿no? O sea, si son ministerios de Hacienda, ministerios de Finanzas, o si quieren designar a otra institución nacional. Ese proceso todavía no está definido del todo. Ese proceso tiene que trabajar en eso la Junta el próximo año. No obstante, sí pueden optar a hacerlo si lo quieren hacer a través de algún banco multilateral que tiene esa modalidad de acceso directo mediante apoyo presupuestario también. Y la otra es, claro, el fondo por ahora trabaja con esos 250 millones, posiblemente otros 250 que se asignen el próximo año a medida que entre más fondos de las contribuciones de varios países que están pendientes. Pero eso luego lleva a esos fondos, esperamos que se acaben de aquí al 2027, 2028, ya estén asignados a diferentes proyectos. Entonces es importante empezar un proceso ya de reabastecimiento, replenishment del fondo, ¿no? Entonces se decidió que en el 2027 va a comenzar un proceso de replenishment como parte de la estrategia de movilización de recursos a largo plazo, ¿no? El fondo, a diferencia de otros fondos en el marco de la convención,
puede recibir también fuentes de financiamiento de otros tipos, ¿no? De filantropía, de fuentes innovadoras, que eso es parte también de lo que el próximo año va a empezar a elaborar la Junta, esa estrategia de largo plazo, que no solo dependa de ciclos de replenishment, sino que también de cómo otras fuentes de financiamiento van a entrar a reabastecer el fondo, ¿no? Eso en resumidas cuentas, es un poco todo lo que ha pasado en los últimos 2 años y más intensamente en este año, ya como para hacer operativo el fondo. Entonces lo dejo por ahí, en caso de, ya veo manitos levantadas, pero estoy aquí Sí, para atenderlas. muchas gracias Elena por traernos información recién salida del horno con respecto al estado actual del fondo y por ofrecernos esta edición completa, una actualización sobre el proceso de operacionalización del mismo. Sobre todo también por compartirnos los detalles concretos de esta fase inicial del Barbados Implementation Modalities. Eh, Súper interesante poder conocer que el fondo ya cuenta con recursos iniciales, estos 250 millones de dólares que nos hablabas para el periodo 25-26, y que va a estar priorizado bajo estos enfoques country driven, country owned, country led, también con este acento claro para los países más vulnerables y los pequeños estados insulares. También creo que resulta importante o de particular énfasis el hecho de la participación activa de estas autoridades nacionales designadas que nos comentaste. Voy a compartirles el enlace en el chat. Tuve la oportunidad ahora de abrirlo mientras, Elena, para que lo puedan revisar. Y también pienso que para los ministerios y secretarías de la región, no solo para los que participan de placa, esta información es clave y nos permite visualizar de qué manera el fondo puede convertirse en una herramienta real de apoyo para reconstruir medios de vida rurales, proteger sistema agroalimentario y fortalecer también, por supuesto, resiliencia climática. Aquí estoy dejando en el chat ese enlace que nos mostraste en tu presentación, Elena, para que lo puedan revisar. Y bueno, nuevamente darle las gracias a Maki y a ti, por supuesto, Elena, por estas presentaciones tan, tan interesantes y necesarias para conocer más acerca del fondo. Veo que hay manos levantadas, entonces, bueno, hace unos minutos los invitamos a escribir en el chat sus consultas, sus reflexiones. Pueden seguir mientras tanto, pero partamos por las manos que están levantadas. Ángela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si quieres, adelante, por favor. Muchas gracias, Felipe. Muchos saludos, Maki y Elena. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Ángela Blanco, de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Y bueno, muy bienvenido a este fondo, que como bien decía Elena, es un fondo de respuesta a esos eventos o choques que superan la capacidad del país, lo que podríamos llamar desastres, en un contexto en el cual los fondos tradicionales de respuesta han sufrido, como todos sabemos, recortes muy considerables y donde cada vez los choques climáticos están afectando de manera más intensa y más frecuente a nuestros países. Yo tuve la oportunidad de estar justo en el board como observadora, en el board donde se aprobaron la Barbados Implementation Modalities, y allá me surgieron algunas preguntas que sigo teniendo ahora y aprovecho el espacio para hacerlas, y una de ellas es sobre los tiempos. Sabemos que los ciclos de los fondos climáticos son ciclos largos, desde que se presenta una propuesta hasta que la propuesta se aprueba y se puede ejecutar, pero aquí estamos hablando de respuesta a pérdidas y daños, de intervenciones que tienen que ser rápidas y ágiles para precisamente poder responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables y las comunidades más afectadas, como se indicaba que también es el objetivo del fondo. Entonces quería preguntarle a Elena sobre estos tiempos, las discusiones que se están teniendo en función a esto, considerando que las referencias son mecanismos como el Fondo Verde y el Clima y el GEF, que tienen unas dinámicas distintas por su enfoque a adaptación y a mitigación. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esta limitación de una propuesta por país.
Si es una propuesta por país, por ciclo, entiendo que esta fase piloto eh, es por 2 años y después se va a definir cómo va a funcionar el fondo a largo plazo. Quería entender también esta limitación de una propuesta por país, si es por choque específico, por desastre o amenaza concreta o es por periodos de planificación del fondo. Si podrías profundizar sobre eso. Muchas gracias. Son buenas preguntas, Ángela, que de repente no tengo las respuestas para todas, pero voy a intentar responderlas. A ver, esa ha sido el primero de los tiempos. Ha sido un poco mucho la batalla que ha existido en el fondo de justamente qué tanto el fondo en este momento va a poder efectivamente dar respuesta inmediata o respuesta rápida a eventos que suceden ahora, ¿no? Eventos eventos extremos, de eventos extremos, ¿no? Y lo que sucede es que un poco, o sea, precisamente porque hay muchas modalidades de acceso que tienen que existir para eso. Condiciones con el mismo fideicomisario, el Banco Mundial como fideicomisario, eh, que, no, que lo que se prevé por ahora, una modalidad que pueda existir para que los países puedan tener en alguna medida una respuesta inmediata, son presentando tipos de proyectos que sean se le llama financiamiento prearreglado, es decir, que presenten una propuesta, por ejemplo, de que si, por ejemplo, si sucede un evento de, no sé, inundaciones por huracán, por ejemplo, que borre que haga fuertes daños y pérdidas, que tenga fuertes daños y pérdidas al sector agrícola, por ejemplo. Entonces, si el país tiene ese proyecto y lo presenta de forma como preventiva, entonces si sucede el evento, esos fondos estuvieran listos para poderse desembolsar, ¿no? Entonces es como tener una propuesta preaprobada en caso de que existiera un evento de ese tipo. Esa es la forma en que en este momento, en la etapa del BIM, se prevé que pueda existir la rapidez en ese sentido. Los ciclos, porque los ciclos propiamente, si estamos hablando, si queremos que atiendan a eventos extremos, pues rápidos, los ciclos, como tú mencionas, son un poco más lentos, ¿no? Desde que, por ejemplo, se presenta la propuesta y luego pueda demorar, ponte 7 días para que revise la Secretaría que la propuesta cumpla con todos los requisitos y luego que se haga la revisión más extensa que puede llevar otras 2 semanas, ponte. Pero si hay revisiones que tienen que hacer los países o las entidades, tiene que revisar y entonces ese ir y venir va a demorar varios días, ¿no? Y luego, propiamente después está que las propuestas no se aprueban, sino hasta que exista una reunión de la junta directiva. O sea, todos los proyectos en este momento están sujetos a que exista una reunión y la junta pueda aprobar esos proyectos. Y eso se da 3 veces al año, ¿no? Entonces, ese es un poco en función de tiempos. Ahora, el tipo de proyectos, yo creo que por eso creo que es importante la forma en que el enfoque como bottom-up y ese apropiamiento que va a llevar los países, ¿no? Es decir, si queremos que nuestra propuesta sea solo para un sector o que abarque varios sectores, estamos hablando consciente también que las propuestas pueden, o sea, tampoco es que son extremadamente no son del tamaño grandes que vemos a veces con el GCF, ¿no? O sea, son pequeños proyectos de entre 5, máximo hasta 20 millones.
Y eso, dependiendo de qué tantos sectores se le metan, pues puede representar un poco, ¿no? A medida que vas como haciéndolo más, distribuyendo esos fondos entre más sectores o más áreas geográficas, etcétera. Por eso creo que es un poco la importancia de que le da el fondo a asegurar que el país pueda definir cuáles son esas prioridades en los sectores y las áreas geográficas, los tipos de proyectos que quiera priorizar, precisamente porque es una propuesta y si la quiere hacer de forma regional, pues es también, ¿no? Es una propuesta que también va a terminar siendo entre 5 y 20 millones. O sea, cada propuesta es ese límite. No es porque sea más de un país, la propuesta va a ser más grande. No, ese es el monto de la propuesta. Muchas gracias, Elena. Ahí dejé un mensajito en el chat porque se me ocurre una conexión importante con algunos trabajos que ya estamos haciendo en los países, así que es súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elena, y gracias, Ángela, por la pregunta. Maki y Elena, tenemos otra pregunta en el chat que, bueno, creo que es para ambas. Veamos cómo la podemos responder y es, ¿cómo se justifica ante el fondo que las pérdidas y daños son consecuencias del cambio climático y no consecuencias de variabilidad climática y el mal desarrollo? ¿Alguna de las dos? Bien, yo creo que, no sé, Maki, si le quieres comentar, pero a ver, no es un criterio propiamente donde la propuesta deba decir o deba mostrar atribución propiamente. Eso no existe, no como un criterio inicial. Quisimos que los criterios de financiamiento fueran los más sencillos posibles, para que no fuera tan complejo que los países pudieran presentar o desarrollar esas propuestas, ¿no? Como es una etapa en que todos queremos empezar a aprender cómo hacer operativo el fondo. No obstante, si tiene que mostrar, o por lo menos que la propuesta entre el tipo de actividades que se van a presentar, o sea, lo que se llaman actividades elegibles para presentar, lo que sí se va o va a verificar es que sean efectivamente actividades para responder a las pérdidas económicas y no económicas. Y esto puede venir, como digo, tiene que ser actividades que atiendan eventos de emergencias climáticas, el aumento el aumento del nivel del mar, la migración o la reubicación, actividades que sean y que se comprueben que sean complementarias a la ayuda humanitaria. Es decir, no puede ser ayuda humanitaria porque ya existe la ayuda humanitaria en el complejo, en la arquitectura de pérdidas y daños. Entonces, ¿cómo esta propuesta viene a complementar la ayuda humanitaria que un país puede haber recibido por un evento extremo, por ejemplo? Entonces, tiene que mostrar esa complementariedad, tiene que demostrar que la propuesta está llenando efectivamente un vacío que exista en la arquitectura de financiamiento de pérdidas y daños. Eso es lo que se pide, ¿no? Y luego, pues, que sea alguna actividad que aborde alguna actividad para responder a eventos de desarrollo lento, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de actividades que se llaman atender las pérdidas y daños, abordar pérdidas y daños. Muchas gracias, Elena. Maki, ¿quisieras complementar con algo más antes de? No, creo que Elena se respondió muy bien, pero sí, en términos de atribución, creo que para el fondo y Red de Santiago, desde estoy escuchando, es como dar una evidencia como eventos climáticos está relacionado con cambio climático, es muy complejo. Como la FAO estamos también haciendo un estudio con Potsdam Institute o con una institución científica
para dar una evidencia de atribución, pero aún eso se requiere un modelo global de cambio climático y aún eso también hay muchos incertidumbres. Y en este momento, aún con la ciencia, últimas ciencias, está muy complejo para dar evidencia. Así que creo que en este momento es más importante dar un racional como estos eventos climáticos o eventos extremos o eventos, efectos lentos se está relacionado al cambio climático. Para dar un racional es más importante que dar una evidencia de atribución. Muchas gracias a ambas. Y quería pasar ahora a otra pregunta que nos llega al chat de Argentina, y es la siguiente. Dice, al aplicar al fondo, se debe demostrar que la propuesta haya tenido asociada una acción de adaptación en el sector que se considera para aplicar. Es decir, hay que demostrar que existió una acción relacionada con una potencial disminución de pérdidas y daños. Está un poquito más arriba en el chat. Y Elena, no sé si nos La podría... acabo de ver. A ver, en principio, a ver, no quiero dar una respuesta que de repente resulte errónea. Creería que no, pero creo que tendría que revisar bien la tabla de los criterios finales que fueron aprobados, pero no quiero darte una respuesta equivocada. Entonces, mejor decir que sí, mejor tendría que revisar bien esos últimos criterios que fueron aprobados. Mi instinto me dice que no, pero, pero no te lo puedo confirmar al 100%. Puede ser parte del intercambio que tengamos posteriormente. Julieta, Elena, ahí las podremos enlazar incluso para ver si conseguimos esa respuesta. Muchas gracias. Y bueno, nos llega también otra consulta desde Colombia, bien para Elena y para Maki. Y es si los proyectos regionales también tienen un tope de 20 millones de dólares o se suman al valor por país. Creo que nos estuviste respondiendo un poco de eso recién. Sí, o sea, lo que dice el BIM es que cada propuesta es entre 5 y 20 millones. No dice cada país, sino es cada propuesta. Entonces, así sea nacional o regional, los montos siguen siendo entre 5 y 20 millones. Perfecto. Muchas gracias. Nelson, no sé si quisieras hacer otra consulta sobre el tema, pero también tengo aquí una en el chat que me gustaría en realidad preguntarle a quien la realizó si es una pregunta o una afirmación, y es que dice que el fondo puede ser destinado a un seguro público que maneje el país. Sí, en principio sí, porque son este tipo de actividades de ejercicios que ya el país tiene para atender las pérdidas y daños, que era uno si por aquí le mencionaba los principios que tenía en el contexto el BIM y el fondo propiamente, es, es, es potencializar potencializar esos esfuerzos que existen en los países para responder a las pérdidas y daños. Entonces, si la forma en que se presenta una propuesta es decir, con estos fondos vamos a poder llenar este otro vacío para esta otra área o para, no sé, para el sector agrícola o para qué sé yo, o para esta área geográfica propiamente, en principio sí, porque están potencializando esas respuestas nacionales que ya existen que ya existen en los países. Bien, ahí te dan las gracias en el chat.
También Espérate un aprovecho de segundito. agradecerle. Espera un Sí, segundito, por favor. Es que estoy acá en otra Nelson. reunión que tengo que... Hola, Felipe, gracias. Hola. No, es que muchas gracias a Elena y a Maki por las presentaciones. Veo que mucho de la reglamentación de este fondo de daños y pérdidas está como muy identificado también con los requisitos del Fondo del Clima, de las entidades acreditadas. O sea que en el Fondo de Daños y Pérdidas solamente entidades acreditadas van a poder presentar proyectos. Entendería que esto así se está reglamentando, porque por lo general en Colombia la mayoría de las entidades acreditadas son organismos internacionales como la FAO, como el CIAT, tenemos la WWF, etcétera, etcétera, y entidades colombianas casi no hay. Y de hecho, hoy en día el Fondo del Clima está pidiendo que los proyectos sean presentados por entidades acreditadas nacionales. No sé si lo están pensando en ese mismo sentido, porque, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Agricultura no podemos acceder directamente a presentar proyectos, nos toca siempre a través de una entidad acreditada. Entonces, no sé si es que están pensando en reglamentarlo casi que igual al Fondo del Clima. Eh, lo que hace el fondo es, el fondo no tiene un mandato para crear su propio proceso de acreditación. Entonces, precisamente para hacer mucho más expedito este proceso y que esta fase inicial se pudiera hacer operativa, pues, tan pronto, ¿no? Habiéndose creado el fondo, es o sea, tomar todas esas entidades que ya han sido acreditadas ante estos tres fondos, que son fondos dentro de la misma convención, eh, que sean ellas las que puedan ser las que presenten propuestas. Lógicamente, eso lleva de mucha coordinación a nivel nacional, precisamente porque, como les digo, por ahora es una propuesta que se puede presentar, entonces los países tienen que decidir qué entidad, cuál de todas las entidades que han sido acreditadas, ya sea una organización de Naciones Unidas, llámenle un banco multilateral de desarrollo, o bien sea una entidad nacional que ha sido acreditada. Colombia tiene varias entidades que han sido acreditadas al Fondo Verde. Em, si fuera decisión del país decir, voy a utilizar a esta entidad nacional y esa es la que va a presentar la propuesta, esa es decisión nacional, ¿no? Pero en todas lo que se hizo fue eh, adoptar estas modalidades que básicamente reconocen todas estas entidades que ya han pasado por todos estos procesos de acreditación y no tener que el fondo reinventar un proceso de acreditación cuando ya pasan por ese montón de procesos supremamente complejos en estos fondos, ¿no? El fondo no espera por ahora y no ha sido parte del instrumento de gobernanza ni del mandato que tiene el fondo de crear un proceso de acreditación. Entonces, básicamente por ahora depende de esos procesos de acreditación de los otros fondos. Cada que, por ejemplo, una entidad nueva sea acreditada a alguno de esos otros fondos, llámese el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima o al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en principio, luego esas van a ser reconocidas, no digo automáticamente, porque luego tiene que venir una decisión de la Junta, o sea, básicamente vetando o autorizando a estas entidades, pero en principio todas las nuevas que entran también, siempre y cuando cumplan con los criterios que establecieron la Junta en la semana pasada, van a ser reconocidas por el fondo para que puedan presentar propuestas de proyectos. Muchas gracias, Elena. No, lo otro sería un comentario pequeño, pues porque hay que aprovechar la oportunidad que esto ya se está dando para que comencemos a liderar proyectos a nivel de sector agropecuario para presentar a este fondo. Porque ustedes saben que el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Y tenemos que ir adelante. Además que pues los recursos no son tan grandes, pues tenemos que ir avanzando para que nuestras propuestas del sector agropecuario vayan liderando esos temas. Y nosotros como país, como Colombia, ya incluimos en la NDC el tema de daños y pérdidas.
y incluimos en el sector agropecuario una medida que tiene que ver con la implementación de una metodología de daños y pérdidas que se diseñó conjuntamente con FAO. Para eso pensando en ir organizando algún proyecto para presentar a este fondo que nos ayude a implementar esta metodología y que también nos ayude a avanzar en lo que son las acciones anticipatorias para reducir los daños por efectos de fenómeno del niño, fenómeno de la niña o por cambio climático. Entonces ahí la invitación un poco sería que miremos a ver si presentamos un proyecto regional o lo hacemos solamente a nivel nacional para que vayamos dando el primer paso y cuando ya esté llamando el fondo a que se presenten propuestas, pues ya nosotros estar bastante avanzados. Gracias. Gracias, Nelson, por tu intervención. Y bueno, ya estamos justos en el tiempo, pero Wilmer, ¿cómo estás? Si quieres, nos puedes hacer esta última consulta ya para ir cerrando el panel, por favor. Bienvenido, Genial. Buenísimo, gracias por la palabra. ¿Me pueden escuchar ahí? se te escucha bien. Gracias. Felicitaciones, Elena, y el resto de participantes. Muy buenas presentaciones. Nos sirve muchísimo como región. Y sumando a las palabras que mencionaba Nelson también, creo que es una gran oportunidad para trabajar como región. Ahí para Elena, por favor, dentro de este fondo, ¿no? Que se espera ya que pueda estar ya lo más pronto posible. Nuestra región, nuestros países están siendo afectados gravemente, ¿no? Por cambio climático. ¿Cuál sería como la opción que entendemos, ¿no? El proceso que lleva su tiempo, ¿no? En caso de que se presente, se postule y no se tenga una respuesta favorable, ¿no? Y como para apoyar al sector, sobre todo agropecuario, agricultura, que nos compete, como cuál sería la iniciativa o no sé, o recomendación para que pueda ser beneficiario el productor agropecuario que está en el último rincón y que ni siquiera tiene conocimiento, no tiene la oportunidad de saber qué es cambio climático, mucho menos de estos fondos, pero cómo sería como ese mecanismo para que pueda vincularse más rápido a este sector, ¿no? Para poder beneficiar, ¿no? Sí, no sé si me logré hacer entender, por favor. Elena, agradezco tu respuesta. Sí, te lo entendí muy bien, Wilmer, y gracias por la pregunta. Yo creo que aquí eh, yo mencioné de entre los principios, ¿no? del fondo, pero son tres enfoques que para el fondo son supremamente importantes. El concepto que sea apropiado por los países, o sea, country owned, por eso todo el proceso de la autoridad nacional designada y todo el proceso que sean ellos quienes presenten las propuestas, quienes determinen qué tipo de proyectos, con qué entidades las quieren hacer, que sea liderado por los países, lo mismo, ¿no? Y luego está este enfoque que le llamamos bottom up, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces, recae luego en los propios países de ver de qué forma van a involucrar a las comunidades a los agricultores, a todo lo que viene desde abajo, de la comunidad, hasta que llegue a una propuesta nacional. Entonces, para el fondo es supremamente importante que exista ese enfoque. Eh, queda muy a criterio en el contexto de cada país cómo lo van a hacer, cómo lo van a presentar en alguna propuesta, pero sí es un enfoque supremamente importante, precisamente porque es eso, como les dije, que incluya, o sea, las propuestas que incluyan esa participación de los actores, ¿no? Precisamente, en particular, esas personas y esas comunidades que son las que están en situaciones más vulnerables en los países, ¿no? A los efectos climáticos. Entonces, supremamente, o sea, bien la pregunta, supremamente importante, y es efectivamente los países que tienen que nacer desde eso, ¿no? Tanto desde arriba hacia abajo involucren a las comunidades para dar a conocer el fondo, pero también porque son ellos quienes van a ser al final los beneficiarios y los
los actores con quienes van a trabajar, involucrarse a nivel local. Muchas gracias, Elena. Esperamos, Wilmer, que haya respondido a tu pregunta y bueno, ya se lo anticipaba, estamos llegando cerca del cierre de esta actividad. Y para concluir, quiero saludar, darle la bienvenida a Clever Sousa dos Santos, coordinador de riego, conservación de suelos y aguas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAPA de Brasil, quien forma parte del equipo de coordinación técnica del Plan Climático del Sector Agropecuario del gobierno brasileño y quien además es punto focal alterno de Brasil en Placa y quien representa actualmente a la copresidencia de la plataforma. Em, Querido Clever, ¿estás por, por ahí? Gracias, Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Bueno, los saludo desde el Ministerio da Agricultura y Pecuária, é o MAPA de Brasil. Como co-presidência de Placa, quero expressar nosso sincero agradecimento a cada uma das pessoas e instituições que fizeram possível este ciclo de webinars de caminho à la COP30. Durante estes meses, hemos compartido reflexões, experiências e visões que fortalecem um mensagem comum, que a ação climática em la agricultura deve construir-se desde a cooperação, o conhecimento e a solidariedade regional em temas como o Acordo de Sharm el-Sheikh, as novas NDC do setor agrícola, a relação entre os artículos 5 e 6 do Acordo de Paris e, mais recentemente, hoje, com o tema de perdas e danos em la agricultura. Desde Brasil, nos sentimos profundamente honrados de que a COP30 se realize este ano em Belém, que fica em el coração da Amazônia. Não será uma COP a mais, será uma oportunidade histórica para mostrar ao mundo o compromisso da América Latina e o Caribe, uma região que combina biodiversidade, cultura, conhecimento tradicional e soluções inovadoras para enfrentar as crises climáticas, inclusive em la segurança alimentar. Para nós outros, esta cita representa também um chamado à responsabilidade compartida, porque somos uma região altamente vulnerável aos impactos do clima. O êxito da COP30 dependerá da capacidade de todos os países de unir esforços, de reconhecer as realidades do sul global e de impulsionar uma transição justa que não deixe a nadie atrás. Este é o lema da Agenda 2030 dos ODS também. Em esse caminho, Placa cumpre um papel fundamental. A plataforma se ha consolidado como um espaço de cooperação e de confiança mútua entre os ministérios de agricultura da região e Brasil e afirma hoje seu compromisso de seguir trabalhando junto à presidência, à secretaria e a todos os países membros para que esta aliança siga crescendo e aportando resultados concretos. Também aproveito essa instância para invitar aos países que não formam parte da plataforma a que se integrem com nós outros. Finalmente, me gostaria que o espírito de colaboração que ha guiado este ciclo de webinars nos acompanhe rumo a Belém e que juntos logremos fazer da COP30 uma COP fortemente latino-americana e agrícola, onde nossas prioridades e nossas soluções tenham o lugar que merecem. Muchísimas gracias, buenas tardes e nos vemos em la COP30. Le damos las gracias a la copresidencia de Placa, representada por Brasil, por Clever,
por acompañarnos en este cierre y por el compromiso que han mostrado con la agenda regional que estamos impulsando desde Placa en este rumbo a Belén. Antes de concluir, ya queremos agradecer nuevamente a todas las personas, a los equipos técnicos que han estado participando a lo largo de este ciclo de 4 webinars de Camino a la COP30, iniciativa que se desarrolló conjuntamente por Placa, la FAO y el GTT2, el Grupo de Trabajo en Políticas Públicas de Placa, que han compartido la manera de analizar colectivamente algunos de los grandes temas que la acción climática en la agricultura está demandando. Le agradecemos especialmente a las expositoras del día de hoy, Maki y Elena, a los 13 expositores que en total participaron a lo largo de este ciclo y a las presidencias y copresidencias de Placa representadas por el señor Chirinos y Clever Sousa, respectivamente. Y por supuesto también a ustedes que están ahora escuchando y que nos han acompañado en estas sesiones desde Sharm el Sheikh hasta ahora con Pérdidas y Daños. Los invitamos a seguir conectados con Placa a través de nuestro sitio web, donde mantenemos toda la información actualizada y donde verán en estos próximos días la grabación de esta sesión junto con las presentaciones que vieron. Comparto el enlace en el chat y nada más que agregar. En nombre de la Secretaría de Placa y de la FAO, muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por la Buenas invitación. tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.